Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Venustiano Carranza no quería la Constitución de 1917. Sí, así como lo oyen. Siempre en la escuela se nos ha hecho creer que don Venustiano Carranza es el padre de la Constitución de 1917, pues solemos verlo en internet, en las monografías que comprábamos cuando estábamos en la primaria, en las láminas, con una foto donde lleva un ejemplar de la Constitución Federal bajo el brazo y a caballo. Nada más falso que esto, porque recordemos que don Venustiano Carranza nace el 30 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, siendo hijo de un hombre de prosapia liberal como Jesús Carranza Neira, que había combatido del lado de las tropas republicanas y liberales durante la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano, siendo el contacto entre el presidente Benito Juárez y las tropas del general Mariano Escobedo. Habiendo resaltado estos antecedentes liberales de don Venustiano Carranza, recordemos que en tiempos del general Porfirio Díaz, don Venustiano y su hermano Jesús se rebelan o se oponen a la destitución que don Porfirio quería hacer del gobernador electo de Coahuila, José María Garza Galán, quienes le hacen ver que no, pues que no es bien visto que imponga un gobernador. Porfirio Díaz les hace caso. Poco después, don Venustiano se postula a la candidatura a la gubernatura de Coahuila. Don Porfirio se la niega y le da la venia al, a don Jesús de Valle, padre del escritor Artemio de Valle Arizpe. Una vez que ya hemos resaltado los antecedentes liberales y porfirianos de don Venustiano, creo que es fácil entender, comprender por qué no quería una constitución tan adepta a las causas sociales. Pues recordemos que a partir ya de 1915, que Villa es derrotado en Celaya por las tropas de Álvaro Obregón, el poder del constitucionalismo se afianzó, por lo cual ya don Venustiano podía empezar a preocuparse por dotar a la nación mexicana de un nuevo cuerpo legislativo que se adecuara a los tiempos en que se estaba viviendo. Por eso es que don Venustiano deseaba una reforma constitucional al texto de 1857. Es por esta razón que el día 21 de noviembre de 1916, en la ciudad de Santiago de Querétaro, se inician las sesiones del Congreso que había de legislar para crear la nueva Constitución, siendo su sede en el Teatro de la República, con el objetivo de conmemorar la caída del Imperio de Maximiliano, así como la consolidación de la República 60 años atrás, en 1867. Días después de instalado el Congreso, el 27 de noviembre de ese mismo año, don Venustiano lanza un decreto en el cual prohíbe a las facciones revolucionarias vencidas, es decir, villistas y zapatistas, el participar en la redacción de la nueva Constitución Federal. Es por ello que nada más participan las facciones vencedoras, que son carrancistas y obregonistas. Una vez ya instalado el Congreso,
este se divide en dos facciones: los moderados, encabezados por Venustiano Carranza, y los jacobinos o radicales, encabezados por Álvaro Obregón, aunque este no estuvo presente. Los moderados, encabezados por Venustiano, lo único que querían era una reforma al texto constitucional de 1857 para adecuarlo a la época en que se estaba viviendo, pero sin dañar sus principios y su esencia liberal, mientras que los jacobinos o radicales lo que deseaban era una constitución totalmente nueva, moderna, adecuada a la época y que contuviera en su seno todas las demandas sociales, campesinas y obreras que se enarbolaron durante la lucha armada de 1910. Tenemos que recordar que por aquel entonces estaba en boga la destitución o el derrocamiento del último zar de Rusia, Nicolás II, y Vladimir Ilich Ulyanov Lenin había asumido el poder. Por lo tanto, esta constitución tenía principios socialistas y era muy avanzada para la época. Es por ello que sus detractores la llamaron la constitución bolchevique. Por esta razón, cuando ganó el proyecto constitucional de los jacobinos, don Venustiano se molestó sobremanera y advirtió que él no sería responsable de los daños que esa constitución le trajera al país. Entre los más radicales estuvieron Esteban Vaca Calderón, Pastor Raus y Francisco José Mújica Velázquez. Era tal la molestia de don Venustiano que mandó cortar el suministro de energía eléctrica del Teatro de la República para impedir que los diputados constituyentes pudieran continuar con los trabajos legislativos. Sin embargo, al ver que ya la Constitución era un hecho y que no podía frenarse, apresuró a los constituyentes a que terminaran sus trabajos, a grado tal de que una vez que él llegó a Querétaro el 22 de enero del 1916 para presionar la conclusión de la Constitución, tenía que ir a sacar a los diputados constituyentes de la cantina que estaba frente al Teatro República para sentarlos en sus curules a trabajar. Pues don Venustiano quería que la Constitución estuviera lista para el día 5 de febrero y este deseo tenía una razón de ser. Primeramente, quería que la Constitución estuviera lista un 5 de febrero para conmemorar o honrar a los constituyentes de 1857, ya que esa Constitución también se redactó en un 5 de febrero. Y la segunda era para lograr algo que los constituyentes del 57 no habían conseguido, y era nada menos que eliminar del imaginario colectivo la festividad de San Felipe de Jesús, el primer mexicano elevado a los altares, cuya festividad el presidente Guadalupe Victoria la había decretado el 5 de febrero, que fue la fecha de su martirio en el Japón. Una vez que la Constitución estuvo terminada, don Venustiano la juró y la promulgó, aunque sabemos que no se aplicó de manera irrestricta porque afectaba los intereses tanto del mismo Venustiano como de los empresarios petroleros gringos, quienes habían ordenado al general John J. Pershing que, a pesar de no haber podido capturar a Villa, se quedara en territorio mexicano para averiguar de qué manera los perjudicaba la Constitución Federal recién promulgada. Sin embargo, esta Constitución, recordemos que entra en vigor hasta
el 1 de mayo de 1917, fecha en que también don Venustiano es nombrado presidente constitucional, siendo el primero constitucionalmente electo para un periodo presidencial que abarcaba de 1917 a 1920. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico jjvl1957@hotmail.com. No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Me pueden leer todos los viernes en los diarios digitales La Otra Plana de Torreón, Coahuila y En Verdades, Guanajuato. Muchas gracias y hasta la próxima.